ninguno. Ahora, la Biblia dice que Cristo no hizo pecado. Y en 1 de Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Es decir, Cristo nunca tuvo ninguna culpabilidad, pero nosotros sí. Y el problema del hombre es que él era totalmente justo e inocente. Él no fue a la cruz por causa de sus pecados. Él fue a la cruz por nuestros pecados. Él fue por la culpabilidad nuestra, no por su culpabilidad. Y eso es lo que dice 1 Corintios 15, versículo 3. Pero hagamos estas mismas preguntas. La pregunta es, ¿de qué delito soy culpable? Yo, ¿de qué delito soy culpable? Tú, ¿de qué delito eres culpable? Y la respuesta es, de todo. ¿Por qué? Porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la palabra todos pecaron significa todos pecaron. Ahora, ¿qué cosas malas hemos hecho nosotros? Todas las cosas malas hemos hecho. Ahora, también, ¿qué pecados se pueden encontrar en mi vida? He preguntado a alguna gente y le he preguntado, ¿y usted por qué piensa que si se presentara delante de Dios, debe dejarlo entrar al cielo? Y él me dice, bueno, porque yo no he sido pecador, no he hecho nada malo. Y la gente dice todo este tipo de cosas. Pero la pregunta es, ¿qué pecados se pueden encontrar en mi vida? Romanos 3:23, ¿qué dice? Todos pecaron. ¿Y todos qué significa? Todos. Entonces, ¿cuáles mandamientos he quebrantado? Santiago dice que cualquiera pues que está bajo la ley infringe en un punto, se hace culpable de todos. Esto es como estar en una fogarata o en un fuego y estoy colgado de una cuerda y la cuerda tiene 10 nudos que cualquiera puede soltarse para caer al fuego. ¿Cuál de los nudos debo de soltar para caer al fuego? Cualquiera. Pero solo necesito soltar uno para caer al fuego. Es lo que Santiago está diciendo. Esto es que si yo estoy tratando de salvarme a través de la ley y cumplir la ley, y si infrinjo en uno, me hago culpable de todos. Esto es lo que la Biblia enseña. Ahora, Cristo es el inocente, nosotros somos culpables. Yo soy el que merece la muerte. Romanos 6:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y déjenme hacerle una ilustración. Es que Dios es santo y el mundo, y todo el mundo ha pecado contra Dios. Y Dios en su atributo, Padre e Hijo, en su unicidad, son santos. Esto significa que no pueden tener relación con el pecado. Es justo. Es decir, no hay ninguna cosa que pueda acusarse a Dios, a su Hijo y al Espíritu Santo en ninguna manera, porque Dios es justo. Pero también Dios es creador, Dios es poderoso, Dios es sabio, Dios es soberano, Él es eterno, Él es amor. Y entonces, debido a sus atributos, Él no puede tener ninguna relación con el mundo porque es pecador, porque el mundo ha pecado. Entonces no podemos tener ninguna relación con Él debido al pecado. Y Apocalipsis 5:3 dice, y cantan diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Dios es justo, Él es todopoderoso, Él es verdadero, Él es Rey de los santos. Entonces, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Noten que el versículo aquí dice, solo tú eres santo. La gente cree que es santa o por la santidad
puede llegar a Dios. Pero Apocalipsis 5:4 dice que Él es el único santo. Y tus juicios se han manifestado. Es decir, la justicia de Dios se ha manifestado en el pasado. La pregunta es, ¿cuándo se manifestó la justicia de Dios? A través del sacrificio de Jesucristo. Pero también en el pasado, Dios imputaba la justicia a los hombres a través del sacrificio de un animal inocente, cuando era sacrificado y era expiado el pecado del pueblo. Entonces, Dios es perfecto, pero Dios también ha puesto al ser humano algunas reglas. Y hay los 10 mandamientos. Y cualquiera puede decir, bueno, pero yo puedo salvarme a través de guardar los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos tienen que ver 4 con Dios y 6 con el ser humano. Ningún otro Dios. Dios dijo que no debe de haber ningún otro Dios. No ídolos. No mal usar el nombre de Dios. No recuerda el día santo o de reposo. Pero por el lado del hombre, honra a padre, honrar a los padres, no matar, no adulterar, no robar, no mentir, no codiciar. Pero cualquiera puede decir, pero yo no tengo problema con algunos de esos. Que alguien puede decir, pero yo honro a mi padre y a mi madre. Alguien puede decir, pero yo no miento. O tal vez no codiciar, no robar. Pero ¿qué hay de odiar y codiciar? ¿Es esto una verdad en la vida de las personas? Probablemente. Pero ¿qué pasa con los ídolos? ¿Cuál es ídolo? Cualquier cosa que tenga la prioridad y no Dios tenga la prioridad, es un ídolo. Y puede ser cualquier cosa. ¿Y qué hay de guardar el sábado? Bueno, ¿o qué hay de mal usar el nombre de Dios? ¿Esto ha sido un quebrantamiento de los seres humanos en la historia? Y la respuesta es sí. Pero estas cosas han sido puestas por el lado del ser humano. Pero hay una pregunta que quiero hacer. ¿Qué hacen estos mandamientos delante de Dios, delante de los hombres? Esto, déjenme ilustrarlo. Supongamos que esto es un espejo. Y el espejo es la ley. Y cuando nosotros nos vemos en el espejo, ¿qué me dice el espejo a mí? El espejo me dice que tengo un problema. Luis, si yo me viera en el espejo, inmediatamente el espejo me dice, Luis, tienes manchas en tus caras. Luis, tienes un problema en tu cara. Ahora, ¿resolvería el espejo si yo me lo paso por mis manchas? ¿Resuelve el problema? No lo resuelve. ¿Por qué? Porque el espejo solo me dice el problema que tengo, pero no lo resuelve. Eso hace la ley. La ley o la regla de vida, esto lo único que hace es mostrarme el problema que yo tengo delante de Dios. Pero también la ley muestra la santidad de Dios y la perfección que Él tiene. Entonces puedo hacer un equilibrio en quién soy yo y quién es Dios en este asunto. Y por otro lado, nosotros somos pecadores, hemos pecado delante de Dios. Y lo que hace Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. Y esta expresión, todos pecaron, significa que no hay ninguno que no haya pecado. Y el problema de haber pecado es que nos separa de Dios. La palabra destituido significa que nos separa y no nos permite tener una relación con Dios. Entonces, Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay. Este no significa que no hay justo en la tierra. No hay nadie que diga, yo merezco ir al cielo porque yo soy justo. Es decir, yo soy una chulada delante de Dios. Pero hay gente que lo hace, ¿sí? Hay mucha gente que dice, hace un poco estuve hablando con una mujer que me dijo, y yo soy buena persona, yo creo que
yo merezco ir al cielo porque yo no le hago mal a nadie. Ella está diciendo que es justa, que es recta delante de Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Qué significa esto? Que los seres humanos pecamos y pecamos. Esta es una verdad en los seres humanos. Entonces, y el pecado hace un problema porque Romanos dice que todo el mundo ha pecado. Es decir, todos hemos pecado. Y tenemos un problema delante de Dios. Usted y yo hemos pecado delante de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué hace el pecado entre el ser humano y Dios? Lo separa. El pecado lo que hace es separar al ser humano de Dios y no puede tener una relación. Entonces, y los pecados son como una barrera entre Dios y los hombres. Esa barrera no puede ser derribada ni con obras, ni con ritos, ni con dinero, ni con absolutamente nada. Podría, en los Salmos dice que todas las cosas le pertenecen a Dios. Dios es el dueño de su plenitud y todo lo que en Él existe en la tierra. Él es el dueño. Podría yo decirle, Dios, te traigo esto que es tuyo porque quiero satisfacer la necesidad de mis pecados. Podría agarrar algo de Dios y llevárselo y decirle, ¿sabes qué? Aquí te traigo algo mío. ¿Qué fue lo que pasó con Caín? ¿Recuerdan qué pasó con Caín? Caín llevó lo mejor que tenía de sus frutos, pero no era la manera de Dios para agradarlo, porque eso le pertenecía a Dios. Pero Abel fue aceptado con su sacrificio. ¿Por qué? Porque lo hizo en fe, no lo hizo a través de su esfuerzo. Entonces, el problema del ser humano es que hemos pecado y nuestros pecados son como una barrera delante de Dios. Ahora la pregunta es, ¿sabe usted cuál es la paga del pecado? Romanos 6:23. Por cuanto la paga del pecado es muerte. Y esta muerte significa separación. Esto implica que eternamente yo estoy separado delante de Dios. Ahora, muerte no tiene la idea de aniquilación como algunos piensan. La muerte tiene un sentido de separación. ¿Qué es lo que dijo Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron están destituidos, y ser destituido es no tener una relación con alguien. Entonces, el pecado hace eso y por lo tanto la paga del pecado es muerte. ¿Muerte dónde? Porque la gente pregunta, ¿muerte en dónde? Y la muerte es en el infierno. El infierno es un lugar de confinamiento eterno para las personas que no confían en el Señor. Ahora, Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes y los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde en el fuego de azufre, que es la muerte segunda. Ahora, Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de mi izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Por qué es importante hablar un poco acerca del lago de fuego o el infierno? Porque hay muchos que piensan de que el infierno no existe. Hay algunos que dicen que el infierno es como encender un fósforo y lo que aguanta ahí se terminó. Algunos dicen que, por ejemplo, el infierno es precisamente la vida de problemas que tenemos en el mundo. Ahora, la respuesta está en estos versículos. Dice el versículo en la parte, dice, al fuego eterno. ¿Y la eternidad para cuánto tiempo es? Para siempre. Entonces significa que el lago de fuego es para la eternidad. Ahora, hay algo importante que necesitamos saber en cuanto a esto. ¿Y qué hay de buenas obras?
La gente dice, bueno, pero yo soy amable, ayudo a otros, asisto a la iglesia, soy un buen hijo, yo doy dinero, soy voluntario, el servicio voluntario, bueno, yo me he bautizado. ¿Son buenas todas estas cosas? Sí, son buenas. ¿Pero esto te hace justo delante de Dios? No. ¿Qué dice Isaías en cuanto a esto? Dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En primer lugar, no es algo que nosotros hacemos. Esto dice no de vosotros. Y en segundo lugar, dice que no es por obras. Porque si nosotros hacemos algo para salvarnos, entonces yo puedo gloriarme de lo que he hecho. Y por eso Pablo dice que es solamente por fe. Fe. Y entonces necesitamos ver un asunto. Tito dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Él dice, nos salvó. En primer lugar, hay tres cosas en este versículo que son importantes. Número uno, yo no me salvo a mí mismo. Cristo me salva a mí. Noten lo que dice el versículo, nos salvó. Ese no significa que es otro el que hace las cosas por mí. Y está en tiempo pasado el verbo. ¿Por qué está en tiempo pasado? Porque es algo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No es algo que yo hago en mi vida cotidiana. Y número tres, no son obras justas, porque no hay ninguna obra que yo pueda hacer que satisfaga la demanda de Dios. Y número cuatro, dice, por su misericordia. ¿Y qué significa misericordia? Que Dios nos da lo que no merecemos. Si nosotros nos preguntáramos, ¿qué merecemos que Dios nos dé a nosotros? La respuesta es el infierno. Nosotros merecemos como pecadores el infierno, pero Dios no nos da el infierno. Dios nos permite que Cristo nos salve, Él nos salve, y Él lo hace a través de su misericordia. Porque la salvación es algo que Dios provee para el ser humano, no es algo que yo hago para satisfacer la demanda de Dios. Y Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Noten lo que dice el versículo, el hombre no es justificado por las obras de la ley. Yo no puedo ser declarado inocente por lo que yo hago. El versículo dice, sino por la fe. ¿Cuántas veces hay fe en este versículo? Noten lo que dice, que es el énfasis. Fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Es decir, que es la fe, la confianza, la dependencia en el Señor lo que hace satisfacer la demanda de Dios a través de Jesucristo. Para ser justificados por la fe de Cristo y no, otra vez, no por las obras de la ley. Pablo es enfático y dice en el versículo, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie puede decir delante de Dios, yo soy justo, soy declarado inocente por lo que yo hago. Pablo está enseñando aquí en Gálatas que el hombre es justificado por lo que Cristo hizo en la cruz. Pero hay algo que yo necesito hacer, y es tomar una decisión. O lo creo que lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente, o sigo dependiendo de lo que yo hago para satisfacer al Señor. Pero Pablo dice, no por obras de la ley. Él es enfático, no nos salva por hacer buenas obras. Y Romanos 6:11 dice, creemos que por Hechos 15:11 dice, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Cómo es que el ser humano es salvo? Pablo lo dice, por la gracia del Señor. Ahora,
¿Qué es gracia? Es la bondad de Dios a los hombres que no la merecen. Dios dice, yo te quiero dar un regalo a ti. No lo mereces, pero es tuyo si tú quieres aceptarlo. Ahora, noten de que cuando Pablo va a 1 Corintios capítulo 15 y él dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Él está diciendo la obra de Cristo en la cruz. Y aquí lo vuelve a decir, que gracias al Señor Jesús seremos salvos. Porque es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no es por lo que yo puedo hacer. Y por eso yo siempre tengo este dicho, nosotros no nos salvamos, a nosotros nos salvan. Y en este caso nos salva Cristo Jesús a través de su obra en la cruz del Calvario. Y Romanos 11:6 dice algo, hace un contraste. Pablo dice, y si por gracia, no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Es decir, Pablo está diciendo, si es un regalo, no es por lo que tú tienes que hacer. Pero si tú piensas que es por lo que hace, entonces ya no es un regalo. Entonces Dios te debe algo a ti. Y por eso es que escuchamos a algunos, haz un pacto con Dios, haz una promesa a Dios. Tienes que levantar la mano, tienes que pasar al frente, y vemos a la gente haciendo algunas cosas que la Biblia no enseña. Es por el regalo de Dios, no es por otra cosa. Ahora, hay algo bien importante que entender entonces, es por la gracia de Dios. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, porque Dios quiso ofrecer el regalo a los seres humanos. Dios quiso tener una relación con los seres humanos, pero esto solo es posible a través de Cristo Jesús. Y entonces Pablo dice que es por gracia, y si es por gracia, no es por obras. Ahora, Pablo dice en Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Cuántos seres humanos tienen obras y Dios las toma como suciedad? Noten lo que dice. Todos. Lo que yo hago delante de Dios es como suciedad. Y noten que dice que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Todo lo que yo hago no satisface la demanda de Dios. Y también dice que todos nosotros como la hoja caímos, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es decir, que nuestros pecados son un problema delante de Dios, y Dios ve esto como trapo de inmundicia. Entonces, y Dios, siendo perfecto, teniendo estos atributos, Él dice, bueno, tus obras no son más que suciedad delante de mis ojos. Yo no puedo ver con agrado tus obras, pero sí puedo ver con agrado la obra de Cristo Jesús. Y Pablo lo está diciendo en 1 Corintios 15, versículo 3. El énfasis del evangelio que predicó el apóstol Pablo, que era la prioridad, él dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado. Esto enfatiza la obra de Cristo en vez de la obra de los seres humanos. Y Dios ve como suciedad, como trapos de inmundicia todo esto. Ahora, ¿pero quieren oír algo muy lindo de parte de Dios? Hay algo bueno que Dios quiso hacer a través de Jesucristo. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros hemos pecado delante de Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos camino al infierno, pero Cristo, a pesar de eso, murió en la cruz por nosotros. Ahora, Cristo murió por nuestros pecados. Es lo que Pablo está enfatizando. La primera cosa que es importante dentro del evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió en vez de que nosotros muriéramos. Ahora, la pregunta es, ¿por quién murió Cristo?
Y Pablo da la respuesta en el versículo 3. Por nuestros pecados. Es decir, Cristo murió por todos. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces la pregunta es, ¿por quién murió Cristo? Cristo murió por mí, por ti, por todo el mundo. Ahora, la gente puede estarse preguntando, ¿será que yo puedo ser salvo hoy? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por ti, por todo el mundo. Y Él dice, noten lo que dice Isaías, todos nosotros nos descarriamos. Pero Él dice, Jehová cargó en Él, es decir, en Cristo, el pecado ¿de cuántos? ¿De cuántos cargó? Todos nosotros. Y todos significa toda la humanidad. ¿Y qué hay de los borrachos? ¿Y qué hay de las prostitutas? ¿Y qué hay de los homosexuales? ¿Y qué hay de... Dios acepta a todas las personas. Pero hay algo bien importante, que es en Cristo que Dios acepta a los seres humanos. Y por eso Dios dio a su Hijo. Él lo dio en sacrificio en la cruz del Calvario, para que Él pudiera satisfacer, expiar el pecado y satisfacer a Dios a través de su obra, y no nosotros a través de nuestras buenas obras. Y Cristo fue a la sepultura, y Cristo murió en la cruz precisamente por eso. Hebreos 2:9 dice, pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte, ¿por cuántos? Por todos. Y noten que aquí hay algo bien importante, para que por la gracia de Dios, es que es por gracia, no es por algo que yo puedo hacer, es por la bondad de Dios, es por el regalo que Dios ofrece a todos los seres humanos. Y por eso dice el versículo, gustase la muerte por todo. La pregunta es, ¿satisfació la muerte de Cristo en la cruz a Dios? Y aquí está la respuesta. La respuesta es sí. Dios estuvo satisfecho. El versículo dice, gustase la muerte por todos. Y a Dios le gustó que Cristo muriera por los pecados de todos. Entonces, Cristo fue a la cruz, murió, fue sepultado, y Pablo lo está explicando en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Él dice, la primera cosa que enfatiza el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y entonces la pregunta es, la gente que cree que la resurrección no existe, hace como unos 5 días un hermano en una iglesia en Virginia me preguntó, ¿y qué pensás de la resurrección de los muertos? ¿Será que es posible que podamos resucitar en el futuro? Y creo que me lo preguntó porque tiene dudas acerca de la resurrección. La pregunta es, ¿tenían los corintios estas dudas también? Sí, miren lo que dice en 1 Corintios 15, versículo 12. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Tenían dudas los corintios acerca de la resurrección? Sí. ¿Hay dudas en la gente acerca de la resurrección? Sí. Pero ¿por qué es importante hablar de la resurrección de Jesucristo? Porque la resurrección de Cristo es lo que garantiza la vida eterna. ¿Ustedes creen que hace un par de años leí una revista en El Salvador y decía, encontraron el cuerpo de Jesús en una tumba en Israel? Y me preguntó alguien, ¿será cierto esto? Y le digo yo, si usted cree que encontraron el cuerpo de Cristo, usted y yo estamos camino al infierno. Y Pablo lo explica aquí a los corintios,
dice, si ustedes tienen duda en cuanto a la resurrección y si Cristo no resucitó, entonces de nada sirve que ustedes hayan confiado en el Señor. Miren lo que dice el versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces Pablo les dice, si ustedes creen que no van a resucitar, entonces Cristo está muerto todavía, está sepultado todavía. Versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Esto significa que si yo no creo en la resurrección de Cristo, no tiene sentido ninguna predicación. Mi fe está puesta en un muerto, en alguien que no puede darme vida. La pregunta es, ¿por qué resucitó Cristo? Y aquí está la respuesta. Cristo resucitó para darnos vida. Y la vida que ha prometido Cristo es vida temporal o es vida eterna. Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, verso 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Versículo 36 del capítulo 3, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, los corintios tenían estas dudas y hay mucha gente hoy por hoy que no cree, que conoce la historia de Jesucristo, que murió en la cruz, que fue sepultado, que resucitó el tercer día, pero dice, pero yo debo de hacer algo para mi salvación. Entonces, lo que necesitamos preguntarnos es, si pensamos como los corintios que Cristo no resucitó, entonces nuestra fe no está fundada en nada, sino en un muerto. Pero Pablo les dice, versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si nosotros decimos que Cristo no resucitó, entonces estamos diciendo, Dios, tú eres un mentiroso. Pero versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. En otras palabras, Pablo dice, si Cristo no resucitó, tú no tienes esperanza y estás camino al infierno. Versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Yo no sé, ustedes a lo mejor tienen familiares que fueron salvos, confiaron en la obra redentora de Jesucristo, pero si ahora están en la tumba y ustedes creen que Cristo resucitó, entonces ellos resucitarán en el futuro. Pero si no, pasará como los tesalonicenses. ¿Saben qué les habían enseñado los tesalonicenses? Que la resurrección ya había sido. La pregunta es, ¿qué pensaban los tesalonicenses en cuanto a esto? Ellos estaban muy incómodos, ¿no es cierto? Si yo tengo mi hermano Antonio, el que les di testimonio, murió siendo salvo. Y si yo pensara que la resurrección no existe, entonces él y yo estamos camino al infierno. Es así de sencillo. Pablo está diciendo, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces aquí hay algo importante que Pablo dice. Si esperamos en Cristo, entonces tenemos esperanza. Y nuestra esperanza está fundada en alguien que está vivo, no en un muerto. Ahora, Pablo dice en Juan 3:16, y este tiene 4 partes. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí hay algunas partes del hombre, algunas partes de Dios. En primer lugar, Dios dio a su Hijo que muriera en la cruz del Calvario. Y hay otra cosa importante aquí. Dios amó al mundo. Esta es una parte de Dios.
dio a su Hijo en sacrificio. Ahora, Él da algo bien importante, seguridad de no perderse, pero también Él ofrece vida eterna. La pregunta es, ¿qué necesita hacer el ser humano? La respuesta a esta oferta de Dios es creer en el Señor. Y Pablo lo dice también en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Noten que es por gracia, es un don de Dios, y no es por lo que nosotros hacemos. Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Es por la misericordia de Dios. Y entonces, Cristo en la cruz del Calvario pagó, cuando Pablo dice, por nuestros pecados, es que Él estaba muriendo en la cruz en vez de que nosotros muriéramos eternamente. Y cuando una persona entonces recibe al Señor a través de la fe en el nombre de Cristo, en el Hijo de Dios, dice el versículo que Él le da potestad de ser hecho Hijo de Dios. Entonces, en ese momento de confiar en Cristo, las personas son hijos de Dios. ¿Y qué es la respuesta entonces del ser humano para la oferta de Dios en este sentido? Es creer en su Hijo Jesucristo. Juan 3:16 dice que en Él cree no es condenado, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el ser humano necesita creer en Cristo Jesús. En su obra en la cruz es lo único que puede salvarlo. Y hay dos cosas que pasan: no se pierde, no será condenado, no irá al infierno, sino que Dios ofrece. Dios, en otras palabras, está diciendo, no será muerto eternamente, no irá al infierno, sino que Él le da vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna, vida con Dios eternamente en el futuro, en el cielo. Y entonces Dios ofrece vida eterna el que cree en Él. Y esa vida, alguien preguntó en Hechos 16, 30, 31 y dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La respuesta del ser humano es creer, pero la pregunta es, ¿qué debo de creer? En el Señor Jesucristo, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Ahora, y si lo cree, y si cree en el sacrificio de Cristo, el ser humano, todas las cosas que Dios en el pasado tomaba como basura, ya no es tomado y no tiene una relación con Dios. Y notan ustedes que pasa de muerte a vida y tiene vida eterna y una relación con Dios en Cristo Jesús. Esto es muy importante, pero es solamente en Cristo. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador. Y primera de Juan 5:13, Dios quiere que los seres humanos crean esto, pero también tengan certeza de esto. Dice primera de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, ¿le interesa a Dios que los seres humanos sepan que tienen vida eterna? Sí, a esto se le llama seguridad eterna. Si yo creo en el Señor, pero no creo que tengo vida eterna, tengo un serio problema en mi caminar diario. Dios quiere que sepa que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Noten que el verbo dice, tiene vida eterna. La tiene hoy, la tiene mañana, la tiene pasado, la tiene el otro mes, es decir, la tiene todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en el punto de creer en el Señor, en ese momento, Él tiene vida eterna.
la gente se pregunta, bueno, pero yo cuando Cristo venga entonces voy a empezar a disfrutar la vida eterna. No, la vida eterna la tienes desde el momento que confías en el Señor. Porque el verbo tener está en el tiempo presente. Y el tiempo presente indica que es una constante en la vida del ser humano. Es decir, es todo el tiempo. Así es de que desde el momento de la salvación nosotros tenemos vida eterna. Y ya no tenemos condenación. ¿Por qué? Porque hemos pasado de muerte a vida. Y noten que cuando dice ha pasado, significa que estaba muerto, pero ahora está vivo en el Señor. Es una condición distinta en el Señor. Ahora, y por eso es que Cristo es el énfasis de la predicación del apóstol Pablo. Pablo dice, primeramente, en este sentido, Pablo está diciendo, lo que yo les he predicado es lo que es primordial para los seres humanos. Si alguien cree otra cosa, aparte de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, no puede ser salvo. Porque la prioridad de la salvación se encuentra en la persona y la obra de Jesucristo. ¿Y qué debe de hacer el ser humano? Creer en ese sacrificio de Cristo Jesús. Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede tener una relación con Dios a menos que sea a través de Cristo Jesús. Y si es por la iglesia, si es por el diezmo, si es por la ofrenda, si es por las obras, si es por guardar la ley, si es por guardar el sábado, si es por bautizarse, si es por los ritos, ninguna de esas cosas lo llevan a Dios. Lo único que hace tener una relación con Dios es Cristo solamente, porque Él es el único que lleva al Padre a cualquier persona. Entonces, la pregunta es, ¿podría usted hallar una razón para no creer hoy mismo en Jesucristo, para el perdón de los pecados y para recibir gratuitamente el regalo de la vida eterna? Como que Dios lo está rogando a usted, cree en su Hijo Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dios solo te está pidiendo tu fe en la persona y la obra de Cristo. Y tú serás salvo. Ahora, hicimos una pregunta al principio, ¿por quién murió Cristo? Y la respuesta está por ejemplo, en Timoteo, 1 Timoteo 2:6, Él murió por todos. Romanos 5:18, Él murió por todos los hombres. Isaías 53:6, Él murió por todos nosotros. Romanos 5:6, Él murió por los impíos. Segunda de Pedro 2:1, Él murió por los que niegan al Señor. Romanos 5:8, Él murió por los pecadores. Hebreos 2:9, Él murió por todos. Mateo 20:28, Él murió por muchos. Juan capítulo 6, versículo 36, 51, capítulo 1, 29 y 3:16, Él murió por el mundo. Primera de Juan 2:2, Él murió por todo el mundo. Juan capítulo 11, versículos 50 y 51, Él murió por toda la nación de Israel. Efesios 5:25, Él murió por la iglesia. Juan capítulo 10, versículo 11, Él murió por sus ovejas. Y Gálatas 2:20, Él murió por mí y por ti. Él murió por todos los seres humanos. Y Él murió por todo el mundo. Él murió por todos los enemigos de Dios. Él murió por todos los hombres. Él murió por todos los hombres. 1 Timoteo 4:10, Él murió para que tú tengas vida eterna. Y la vida eterna es para siempre. Entonces, si tú estás en México, estás en Nicaragua, en El Salvador, en cualquier parte del mundo, no necesitas hacer absolutamente nada. Solo necesitas creer que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue suficiente para tu salvación. Y eso Dios te regala vida eterna si lo puedes creer. Oremos. Todopoderoso, queremos agradecerle
por su infinita misericordia y su gran amor que tiene para con nosotros. Gracias por su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Gracias, mi Señor, por tu bondad de ofrecernos la salvación gratuitamente a través del sacrificio de Jesucristo. Oro por aquellos que han de escuchar este mensaje, mi Señor, y que puedan ser claros a través de tu Santo Espíritu, convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio. Permite, mi Señor, que muchos puedan ser salvos a través de tu palabra, y que el sacrificio de Cristo sea eficaz en la vida de cada uno de ellos. Gracias, mi Señor, por mis hermanos que están aquí. Oro por si alguien no es salvo, mi Señor, que tú puedas mostrarle esta verdad, que puedan creer en el sacrificio de tu Hijo amado. Y oro por aquellos que necesitan, Señor, oír este mensaje, que pueda ser escuchado por ellos y que puedan ser persuadidos a través de tu palabra. Suplicamos, mi Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Mesías, el Cristo, estas cosas. Amén.